Bienvenidos los nuevos y vamos a esperar. Mientras tanto digo que aquí en la biblioteca, los que sois aquí de León, sabéis que hacemos aquí un diálogo filosófico. Muchos estáis aquí, algunos, los lunes una vez al mes, y la verdad es que estaba pensando que como ahora soy también el que organiza un poco esto, nunca he sido organizador y me siento un poco presidente de España, casi del País Vasco, quiero hacer, en vez de, vamos a cambiar un poco la última, en vez de que explique yo ahí y dé una charla, voy a cogerme a los ponentes, os aviso ahora porque no lo sabíais, Íñigo, y entonces voy a hacer aquí una mesa, vamos, rectangular para hablar del mismo tema, pero diálogo, porque me da la impresión que a mí lo que me pasa, ya presento a Iván, pero me da la impresión de que a veces, muchas veces, como Platón, cuando lo lees en los diálogos, te presenta una multitud de visiones, tesis, antítesis y demás, yo me las veo muchas veces a la hora de moderar los diálogos, porque hay aquí gente que participa mucho y muy bien, y dices, ¿dónde se me queda a mí la filosofía? Te quiero decir que prefiero entonces que los cuatro debatamos, yo lo presentaré un poco, pondré un poco ahí las líneas iniciales y luego abierto al público. Y como ya parece que los que no han venido no van a venir, de momento, pues pasamos a presentar a don Iván Vélez Cipriano, arquitecto muy interesado por los temas, bueno, por todos los temas. Me estaba diciendo ayer que él quiere ver que sus hijos, que vean que es un hombre inquieto, no para que le vean, sino porque es un hombre inquieto, y que eso siempre es otra cosa que estar ahí todo el día con el Rotary tirando líneas y haciendo casas que luego no se venden y demás. Entonces, o se venden y las compran solo unos. Y entonces, de Iván decir muchísimas cosas, claro, que también hemos coincidido en algunos encuentros. Un hombre muy versátil, le dais también ahí a YouTube y veréis entrevistas con todo tipo de personas españolas, aquí de la situación social española, Pío Moa, Pablo Castellano, ha hecho unos estudios muy reveladores, y ahora nos va a comentar sobre ello, de lo que muchas veces presumen la gente de ser de esto que llaman izquierdas, yo no sé, y derechas, y ha levantado un poquito, digamos, la liebre, como todo buen filósofo que se precie, ¿no? También ha intervenido en algún programa de la tele, pero bueno, es más importante que esté aquí que hoy el otro día con la Nieves Herrero, desde luego, porque había los periodistas y entonces, bueno, pues tenemos la suerte, como con los otros compañeros, de poder de tener la suerte de eso, de que nos ilumine en estas cuestiones. El tema va a ser entonces el mito del federalismo, que ya sabéis que ahora la cuestión está que explota, que hay gente que dice que quiere que esto sea un Estado federal, otros, bueno, luego lo trataremos también. De la CIA al fundamentalismo democrático. Damos la palabra a Iván. Muy bien, pues nada, muchas gracias a Miguel Ángel por esta presentación, revelando algunas conversaciones de forma un poco imprecisa, porque no es eso lo que dije, pero se le parece. Yo dije que quería que los hijos de los críos vean estos ambientes para que no se queden en los inmediatos, pero bueno, solo con eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar en León y bueno, pues espero volver para estar pues donde corresponda, ya sea aquí, ya sea en la grada, ¿no? Y bueno, pues el título que me propuso Miguel Ángel, viejo amigo, es este, que dice así: el mito del federalismo de la CIA al fundamentalismo democrático. Claro, la verdad es que en ese título pues aparecen pues unas palabras muy llamativas, esta CIA que alimenta toda la conspiranoia que uno quiera tener y más, aunque realmente los datos permiten incluso delirar, ¿no? con el intervencionismo de esta agencia de inteligencia americana. Y sobre todo, pues el mito del federalismo me parece que es muy pertinente abordarlo porque está precisamente en los programas más actuales de gobierno, o del intento de gobierno en el que estamos inmersos desde hace un par de meses en España, ¿verdad? Ante el problema tan enorme que tenemos de distaxia o de destrucción del orden político de nuestra nación, pues una de las soluciones, yo diría que presentadas casi como mágicas, es el federalismo, unido a otro de los mitos más
recurrentes de la actualidad, con también muchas relaciones con León, porque uno de sus predicadores y publicistas era también don José Luis Rodríguez Zapatero, con el, pues apelando siempre al diálogo y buscando pues en este entendimiento, en estas reuniones, en estos acuerdos de algún tipo, la solución a unos problemas enormes que nos atrapan ahora mismo. Entonces, bueno, pues como el tiempo apremia, vamos a empezar con una cita que yo he localizado hace poco, en 1881, nada menos, uno de las figuras señeras en España del federalismo, como es Pi y Margall, del cual estoy viendo aquí a Pedro Insua, que conoce bastante el asunto, no sé si conoce este dato. Hay una noticia en la Vanguardia, el domingo 12 de julio de 1881, estamos ya casi a un siglo y medio de distancia, en la inauguración del llamado, atención, Centro Democrático Federalista. Claro, esta institución que se trata de poner en marcha aglutina todo lo que tenemos desde el título al desarrollo de lo que intentamos exponer. Y en ella Pi y Margall, pues uno de los apóstoles del federalismo, expone una serie de programas y de soluciones a la España del momento que son perfectamente de una absoluta actualidad en este sábado en el que estamos. Y doy un par de pinceladas. Él abogaba por... él se preguntaba cuáles habían de ser los futuros estados de la nación española, eso en primer lugar. Estos estados se debían recortar con componentes de otro mito importantísimo, que hoy aquí no se aborda, pero que habrá otro momento para hacerlo, como es el de la cultura. ¿Por qué? Porque dice que esas diferencias que él encuentra van ligadas a costumbres y lenguajes de las diversas razones. Aquí está soplando todo esto de las señas de identidad tan de actualidad. Y luego él pues ya va afinando más sus propuestas y dice que es tarea importantísima determinar las funciones del poder central, y las dice más o menos, las esboza. Dice: desde luego le damos las relaciones internacionales, la guerra, no habla del Ministerio de Defensa, como se habla, que es el que ha sustituido al Ministerio de la Guerra, bien sabido, la paz, la conservación de los ríos, caminos y canales entre dos o más provincias y el dirimir conflictos que nazcan entre ellas. Es decir, él ya está planteando una estructura federal ligada pues a componentes seguramente del antiguo régimen también, en gran medida. Esto nos recuerda algunos aspectos del carlismo. Va incluso un poquito más allá, dice: soy partidario de que Cataluña, Aragón, Vizcaya no País Vasco, Vizcaya, y otras provincias que tienen todavía legislación especial la conserven íntegra y en toda su pureza. Y luego saca también otra propuesta que también es de plena actualidad, está en los periódicos de estos días. Dice: bajo el sistema federal deben existir dos cámaras, el Congreso y el Senado, representante el primero de la nación y el segundo de las provincias. Si equiparamos provincias con comunidades autónomas, estamos hablando de esa representación territorial con la que están abogando los partidos de nuestro presente en marcha. Bien, pues esto es simplemente un punto de referencia para ver que la cuestión del federalismo no es en absoluto nueva. Lo que sí que veremos ahora es un cambio de escala enorme, porque si esto estamos hablando de la España decimonónica, pues 7 décadas después aparecerá otro federalismo de una escala muy superior, que es la europea. Y nos situamos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la alianza o los comunes intereses entre yanquis y soviéticos se desdibujan. Y se desdibujan sobre un sombrío panorama, el panorama de la Guerra Fría, que había dejado al menos una imagen que aterró y que sumió a los europeos en lo que Luis Martín Santos denominó tiempo de silencio, el tiempo de la amenaza nuclear, que así es como Bueno ha interpretado esa famosa novela de este psiquiatra, además, por cierto, perteneciente a un PSOE que en aquella época pues tenía pocos libros, ¿verdad? Pues sobre ese panorama nacerá lo que se llama la Guerra Fría, cuyo origen parece ser que debemos atribuirlo a un consejero presidencial llamado Bernard Baruch, que en 1947, es decir, cuando todavía las nubes hongo casi nos habían diluido en el horizonte, dice: no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. Una expresión que luego se popularizó mediante el libro Guerra Fría de Walter Lippmann de ese mismo año. Guerra Fría y otro concepto que le acompaña en gran medida durante este periodo, que acabaría más o menos sobre 1989-90, el de telón de acero. Telón de acero es otra expresión que utiliza en 1917, en los momentos en los cuales se ha desarrollado la Revolución Soviética, un ruso llamado Vasily Rozanov,
que dice lo siguiente, dice: con un ruido, un chasquido y un gruñido, un telón de acero ha descendido sobre la historia rusa. La representación ha concluido, los espectadores se han levantado de sus butacas, ha llegado la hora de que la gente se ponga los abrigos y se marche a sus hogares, pero miran a su alrededor y ya no hay ni abrigos ni casas. Se refiere, por supuesto, a la Revolución de Octubre. El telón de acero también lo usa Goebbels, el telón de acero lo usa Winston Churchill, y bueno, pues en la Europa devastada es donde surgirá una idea de federalismo que los norteamericanos tratarán de imponer a la escala de los estados, es decir, se federarán Francia, España, Italia, bueno, los que fueren, ¿no? Pero que en España se hará un proceso, como diría un artista plástico moderno, de Scadin, y esta federación se ajustará pues, efectivamente a la escala española. ¿De qué modo? Bueno, pues todos sabemos que tras la guerra civil bueno, vence el bando franquista, un bando franquista que, por cierto, me apresuraría a decir que en absoluto es tan homogéneo y tan monolítico como se quiere presentar, porque precisamente todos los que van a ir apareciendo ahora, daré unas pinceladas lo más rápidas posibles, pues son personas bien situadas en al menos los primeros momentos del franquismo. Es a lo largo del desarrollo de este régimen en el que se habían aunado diversas familias ideológicas, cuando se irán deshilachando esas uniones y aparecerán alternativas. La alternativa federal será una de ellas. Bien, pues en estas circunstancias el Frente Popular, derrotado en la guerra civil, se empezará a desdibujar por la vía a través del Partido Socialista. El Partido Socialista romperá los vínculos con el comunismo. El Partido Socialista atravesó varias etapas en muy pocos años de un acercamiento enorme a las tesis revolucionarias, pero luego aceptará la vía democrática, digamos, más afín al trotskismo latente que había por ahí, y un trotskista será el que nos introducirá en este grupo al que nos vamos a aludir, como es Gorkin, fundador del POUN y expulsado de la Unión Soviética. Y como digo, el PSOE y las izquierdas socialistas romperán con la línea revolucionaria Frente Popular y se aproximarán a los monárquicos. En este contexto, los Estados Unidos permanecerán siempre vigilantes de la evolución de esta anomalía, por llamarlo de algún modo, europea que constituye España, porque España efectivamente no es una democracia, que es el sistema que trata de poner en marcha, según su ortograma imperial, los Estados Unidos, pero tendrá un detalle que no pasará inadvertido para los estadounidenses, que es su anticomunismo. Es decir, el déficit democrático será asumible en tanto que ese superávit de anticomunismo favorece el dique que se pretende establecer frente a la Unión Soviética mediante esta federación de estados a la que he hecho alusión. ¿Qué ocurre? Pues que dados los resultados de la Segunda República y la primera posguerra, el oportunismo de algunas facciones todavía operativas en ese momento hará que el federalismo se trate de imponer, como he dicho anteriormente, en España. Para ello, pues tendremos que contar con un par de figuras y una serie de grupos, a los que vamos a hacer alusión con toda rapidez, que en primer lugar pues, nos llevarían a miembros cercanos al nacionalismo vasco, al PNV. Me estoy refiriendo a Carmen de Gurtubay, una aristócrata, y al padre Olaso. El padre Olaso, que estuvo en la BBC, que luego estuvo después de la liberación de Francia como locutor en Francia. Estos señores son invitados a una ceremonia muy importante que se producirá en Berlín en 1950. Una ceremonia en la cual se inaugura algo llamado Congreso por la Libertad de la Cultura. Hay que tener muy presentes, CLC serían, digamos, las siglas, pero esa L y esa C finales son claves. La libertad vendida como democracia, y frente a la tiranía o las estructuras tan rígidas del mundo soviético, y la cultura. ¿La cultura por qué? Pues porque resulta que tras esas nubes hongo a las que he hecho alusión, y esa amenaza que hay de destrucción de la humanidad, la Unión Soviética, que no ha detonado todavía esas armas nucleares, hará una contraofensiva propagandística ligada a la cultura.
hasta el punto de que el Waldorf Astoria de Nueva York será el lugar donde, nada menos, en el corazón del Imperio Americano, donde se ponga de largo, o se haga la puesta de largo de la ofensiva o contraofensiva pacífica y cultural de la Unión Soviética. Se trataba de ir captando artistas, intelectuales, como lo queramos llamando, para ir asentando este estado de bienestar soviético ante el cual la reacción norteamericana será nada menos que el Plan Marshall. Un Plan Marshall que trata de reconstruir, ya digo, la Europa que ha sido el escenario de la Segunda Guerra Mundial, pero que irá acompañada de otros proyectos paralelos de aproximación a una serie de individuos simbólicamente muy importantes o con mucho peso en el mundo de la cultura, que intenten poner freno a ese avance que, como digo, se había producido en nada menos que en Nueva York. Bueno, pues en 1950 se funda en el Teatro Titania, creo recordar, de Berlín, esta institución que además tendrá una amplia ramificación por todo el mundo. Se trataba de que el dique político fuera acompañado de un barniz cultural importante. Ahí participan en esa primera puesta de largo los aludidos Urtubey y Olaso, pero pronto entrarán en contacto con otra serie de personalidades españolas. Personalidades que además hay que decir, y esto me parece interesante subrayarlo, el franquismo se ha presentado como una alianza a muerte entre Iglesia y militares, por utilizar la brocha gorda, pero veremos que muchos de los que empiezan a avanzar en la senda de la transformación del franquismo en la actual democracia coronada, que así no entendemos no como ruptura sino como transformación, pues pertenecen a ambientes con una coloración religiosa bastante importantes. Por poner dos ejemplos, ya hemos puesto uno, el padre Olaso, nada menos, un clérigo, pero por poner otro ejemplo, porque esto empezará pronto a encapsularse regionalmente, que es a donde queremos llegar a parar, a la configuración de las estructuras que luego estén capacitadas para federarse en regiones, y en regiones en las cuales aparecerán individuos, por ejemplo, como Josep Benet. Josep Benet es un señor que, incorporado a los ambientes clericales catalanistas, sea el primero que, nada menos que en 1946, rompe este supuesto cerco de aislamiento en el cual está España inmersa al participar en el Congreso Mundial de Estudiantes de Praga. Es decir, que estas fronteras aparentemente cerradas para lo que represente la política internacional están abiertas, tienen unas fisuras que son la del mundo clerical. Algo que había pasado ya en el despliegue imperial español en América, por cuanto la vía religiosa fue por otros derroteros diferentes, incluso a veces opuestos a la política. Pero bueno, son resquicios que se fueron aprovechando. Bueno, pues Josep Benet es el primero que en el año 46 ya despliega una bandera catalana en Montserrat. Por supuesto, luego acabará relacionándose con otros sujetos. Por ejemplo, iba mucho a Madrid, que estamos aquí, no estamos en Madrid, y en la Gran Vía, en el Café Pidux, que era un local donde algunas mujeres que fumaban solían recalar, pues ellos a la casta hora de la siesta tenían sus reuniones por ejemplo, con Piñeiro, el gallego, con Coldo Michelena, con Irujo, es decir, figuras señeras de nacionalismo que todavía recogía la tradición de la Segunda República y que permanecía medianamente activo, ¿verdad? Bueno, pues Benet fundará después el grupo Miramar, en fin, y luego el Foreign Office inglés le pedirá un informe sobre la Iglesia española, porque los Estados Unidos veían que esa era una vía de penetración o de control que le era bastante propicia. Esto por la facción catalana de la que hemos dicho, pero habría otra de otra escala más importante que nos hará poner el foco, por ejemplo, en Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez es un señor que había sido presidente internacional de Pax Romana y que en el año también 46, como el Congreso de Pax Romana se celebra en España, participa en un congreso que se celebra en el Escorial, que será la antesala de una serie de reuniones en la cual irán apareciendo otros individuos muy importantes para la Comisión Española del Congreso por la Libertad de la Cultura, es decir, la célula española de este congreso de amplio espectro. Entre ellos, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, que ya anticipo, que era nada menos que la apuesta política de este grupo. Este grupo empezará en el mundo de la cultura, pero pronto adquirirá unas estructuras mínimamente políticas, formará un partido socialista,
Ridruejo, recordemos, uno de los letristas de Cara al Sol, en fin, un hombre del régimen, integrante de la División Azul. Entonces, estos disidentes, por razones que serían muchísimas, desde las puramente psicologistas a las ideológicas, pues se irán desmarcando de la línea oficial o de las líneas oficiales, porque habrá varias, insisto. Habrá un primer periodo que al menos podríamos llevar hasta el año 53, con los acuerdos con la Santa Sede, con los acuerdos de la implantación militar de las bases americanas. Habrá otro giro, por ejemplo, en el 59 con el plan de estabilización, en el cual ya intervienen otra familia, la del Opus y los tecnócratas en el régimen por la vía economicista. Y en fin, pues en estas fisuras, en estas disidencias es donde irá configurándose este grupo. Por supuesto, no hemos de ser ajenos a que junto a todos estos movimientos existirá también una maniobra envolvente que se dará ya en los 60, que consistirá en el llamado diálogo iglesia-marxistas, en la cual pues se metieron en la cama, metafóricamente claro, clérigos y marxistas, y salieron muy mal parados unos y bastante reforzados los otros, y ya todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero en fin, por ir más afinando a donde queremos llegar, al tema de la Comisión Española del Congreso por la Libertad de la Cultura. Este grupo irá cristalizando a partir de una serie de participaciones de distinguidas personalidades en congresos que se celebran fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en el año 59, en Lourmarin, un palacete del sur de Francia, serán invitados, año 59, insisto, el franquismo como mínimo dura, si lo ligamos a la personalidad de Franco, hasta el 75, hagamos los cálculos. Pues en Lourmarin participarán Pedro Larraín Entralgo, Aranguren, José Luis Cano, Julián Marías, Camilo José Cela, José María Castellet. Y los antiguos paumistas, Julián Gorkin, hombre que había sido expulsado de la Unión Soviética en el año 29 y que será uno de los organizadores internos de esta estructura, junto a un poeta francés que se llama Pierre Emmanuel, un católico, ¿verdad? Y también participó Ignacio Iglesias, que había seguido una vía trotskista parecida a la de Gorkin, pero que no tiene la relevancia de este primero. Bien, pues como digo, estos señores participan en un congreso que se titula Provincialismo y Universalismo en la Cultura Europea. Yo creo que están aquí todos los gérmenes de la posible evolución federalista absolutamente localizados. Pero es que un año después, estos señores de esta España cerrada, pues nada menos que se desplazan a Copenhague. En septiembre tenemos, ojo también al título, en Copenhague, digo, un congreso titulado El escritor y el estado del bienestar. O sea, estamos continuamente apelando a esta guerra, a esta especie de oferta y contraoferta que puede haber desde el lado comunista y desde el lado capitalista. No olvidemos la perspectiva. ¿Quién está allí? Pues están Pinilla de las Heras, Castellet, Julián Marías, Lorenzo Gomis y Francisco Ferreras. Primera conclusión: en los dos primeros congresos que se celebran fuera de España vemos dos nombres repetidos: José María Castellet y Julián Marías. ¿Por qué digo esto? Pues porque el año 62 será también un año muy importante por cuanto se celebra en Múnich el famoso contubernio, llamado realmente Cuarto Congreso del Movimiento Europeo. Allí, como bien sabemos, participan, bueno, hay unas listas porque hay listas y contralistas, porque aquí pasa como en el concierto de los Beatles de las ventas, todo el mundo estuvo, entonces algunos estuvieron y hay documentación y otros dicen que estuvieron, pero no está muy claro. Pero bueno, en definitiva, muchos de los que aparecerán ahora inmediatamente en la lista que vamos a repasar, participan en ese cuarto congreso. Algunos pues los desterraron a Canarias, incluso pues me acabo de enterar hace poco, uno de ellos que también tuvo mucha importancia en este comité español, Paulino Garagorri, por lo que tengo entendido, estuvo desterrado en Beteta, que es un pueblo que está a 10 kilómetros del mío, así que habrá que investigar esa línea, ¿no? Bien, pues después del año 62 se produce en España ya otro de estos cambios, otro de estos virajes ideológicos, y ya es cuando cristaliza el comité al que estoy haciendo alusión. No olvidemos que en el año 56 se habían producido ya las revueltas de la Universidad de Madrid, en la cual pues una serie de personas vinculadas a gentes bien asentadas en el régimen se habían, Franco los denominó alborotadores y jaraneros. Bueno, pues habían hecho unas revueltas por las calles de Madrid, habían celebrado sin una cruz en la esquela la muerte
de Ortega y Gasset, del cual se dijo en su entierro: por fin el viejo va a servir para algo. En fin, ahí hay también muchas interpretaciones. Una de ellas es pues la ruptura generacional. Bueno, eso es una de las opciones, aunque no hay que olvidar que en esas jornadas estuvieron personas vinculadas al comunismo, como es Enrique Múgica y algún otro, y Julio Diamante, en fin, una serie de personas del momento. Bueno, pues digamos que en estas fallas del sistema ya cristaliza la Comisión Española, que digo, como digo. ¿Y cómo funcionará esta comisión? Pues por supuesto becando y dotando de la posibilidad de publicar obras a una serie de personas de la época. Yo he estudiado alguno, el último, pues si quieren ustedes pasarse por el Catoblepas, es el caso, por ejemplo, de José Jiménez Lozano, bueno, un hombre vinculado al norte de Castilla, que también, por supuesto, pertenecía a los ambientes católicos de la época. Pero si vamos aproximándonos ya a donde queremos llegar, que es al mito del federalismo, y a esta construcción, digamos, de andar por casa del federalismo que proponían a escala europea, pues esto irá cristalizando en una serie de reuniones. Sobre todo voy a aludir a dos muy rápidamente, que se producen, la primera de ellas en el palacete de Félix Millet Maristany, relacionado por supuesto con el pirata mediterráneo vinculado al Liceo y a su saqueo, y en la cual la estructura ya establece una división muy clara entre Castilla y Cataluña. Esos son diálogos Castilla-Cataluña, con lo cual lo que estamos viendo hoy, pues ya llevamos pues 6 décadas pareciéndolo, yo diría pareciéndolo. En este coloquio se celebra en la Mella del Vallès, en este palacete, y voy a dar la lista y ustedes saquen sus conclusiones de los que figuran en tales reuniones. Dionisio Ridruejo era la apuesta política de este grupo cuando da ese salto al mundo, cuando se distancia un poco del mundo cultural y quiere participar en el escenario político realmente existente. Lo que pasa es que acaba muriendo meses antes que Franco. Pues Dionisio Ridruejo, José Luis Aranguren, José Antonio Maraval, Julio Caro Baroja, Pablo Martizaro. Pablo Martizaro era el agente de la CIA en España, que es el que nos ha de cuyo archivo hemos bebido abundantemente y nos permite pues exponer todas estas cuestiones. José María Castellet, de nuevo, Lorenzo Gomis, Mariano Manén, Jorge Carbonell, Félix Millet, que era el anfitrión, José María Valverde, Josep Benet, al que hemos hecho alusión anteriormente, Badía Margarit, Rubio Balaguer, Tassis Marca, Joan Raventós, Fernando Buito y Víctor Hurtado. Bien, pues estos mismos o unos muy parecidos, insisto, las estructuras Cataluña-Castilla, se reunirán al año siguiente en el palacete que tiene un arquitecto, Fernando Chueca Goitia, que yo cuando era estudiante me acuerdo que en la escuela tenía una fama como de hombre un poco perseguido y tal, pero bueno, pues no tan mal algunas persecuciones, la verdad, para uno los quisiera. Bueno, pues en Toledo, en el 26 de noviembre al 28 del 65, es decir, un año después, se vuelve la visita y digo la nómina para que ustedes vean: Aranguren, Fernando Baeza, que por cierto luego participa en el redescubrimiento de los restos óseos de Hernán Cortés en México. Bueno, eso es otra película. Tierno Galván es un caso paradigmático de hombre que pasó del llamado funcionalismo a una suerte de socialismo y luego, pues no sé si llamarlo populismo, bueno, me callo, que ya hemos hablado bastante de Tierno. Joan Raventós, Ridruejo, Vicente Ventura, José Antonio Maraval, Domingo García Sabel. Aquí estaría ya empezando a funcionar a pleno pulmón la facción galleguista, puesto que la vasca y la catalana ya la hemos aludido. Mauricio Serraima, Rafael Tassis, Jorge Carbonell, Mariano Manén, se repiten los nombres, Martizaro como agente de la CIA. Martizaro, como anécdota, hay que decir que le llamaban Pablo Martí y Zaro, lo transformaron en Pablo Martí y Cía. Así le llamaban. Rafael Lapesa, Garagorri, este que he dicho, Lucas Beltrán, Josep Benet, Lorenzo Gomis, Sergio Vilar, que es el autor de un libro, Protagonistas de la Transición Española, en la cual ya hace además una estructura federalizante de las entrevistas, en la cual pues, distingue entre castellanos, vascos, catalanes, gallegos y derechas e izquierdas. En fin, hay como una especie de doble perspectiva que se cruza, que es muy útil, muy fértil. Bueno, y acabo. Fernando Chueca Goitia, que era el anfitrión, y Víctor Hurtado. Bueno, pues en este contexto y con esta serie de premios se encuentran estos hombres de la cultura con la desagradable realidad de que un año después, en el año 66, el New York Times publica una noticia un poco demoledora para los ingenuos
luego veremos que no eran tan ingenuos, puesto que prosiguieron en sus actividades, y nada menos que el New York Times, también la revista católica Rampart lo había hecho, dice que la CIA ha apoyado organizaciones de intelectuales anticomunistas pero liberales. ¿Cómo lo había apoyado? Pues por la intermediación de fundaciones como la Fundación Ford. Como no hay mucho tiempo, habría que tocar también otra de las vías de penetración, que fue a través del Banco Urquijo y la Sociedad de Estudios y Publicaciones, que también permitió pues el cultivo de esto que se ha llamado liberalismo, del cual yo no sé nada, porque yo el liberalismo no sé lo que quiere decir, pero bueno, en fin. Por citar otro congreso, en el año 66, repuestos del susto, pues en Aix-en-Provence, en Francia, ya digo que Pierre Emmanuel es el que los aglutinaba desde Francia, pues participan Carlos María Bru, un hombre que todavía está vinculado al federalismo, próximo, bueno, luego acabará en el PSOE, por supuesto, Castellet de nuevo, Chuecagoitia, García Sabel, Lorenzo Gomis, Pablo Martizar y Mariano Manén, en unas jornadas que se llaman La Pensée Renovatrice et les Sociétés Estagnantes, perdón por el macarrónico francés. En fin, bueno, continuaron, ya digo, con estas actividades. El 66-67 se destapa el escándalo CIA, un escándalo ante el cual ellos pues protestan con mucha indignación, pero bueno, la protesta, insisto, no impidió que bueno, se tragaran el disgusto y siguieran haciendo actividades de ese tipo. Cambiaron de nombre y la cosa más o menos continuó. De hecho, en el año 68 se hace año 68, insisto, que tengamos en cuenta las fechas, pleno franquismo, vamos, un coloquio sobre los problemas del desarrollo regional en Córdoba. Como todo el mundo puede suponer, pues con esos intentos de que se vayan delimitando regionalmente la estructura nacional para la búsqueda de una serie de objetivos federalizantes. Vamos fatal de tiempo, ¿no? Bueno, pues voy a intentar acabar rápidamente. Bien, principios de los años 70 empiezan a fundarse una serie de partidos, o empieza a darse ese giro, por ejemplo, que se dio en el Partido Socialista a través de Felipe González, de Guerra y del llamado Clan de la Tortilla o de los turcos. Y entonces la socialdemocracia es, digamos, la gran alternativa al franquismo desde ese momento. Lo que pasa es que yo pienso que se vendió al comunismo como gran amenaza, pero porque convenía para ir fraguando otras estructuras socialdemócratas y federalizantes que son las que aflorarán no solamente ya en las primeras elecciones democráticas, en la cual se ve el batacazo enorme del Partido Comunista, sino porque enseguida el cambio y el golpe de Estado fallido, no lo vamos a meter en el asunto porque es muy complicado, se ve enseguida con la llegada al poder de un Partido Socialista que no solamente pues abunda en la idea del autonomismo, sino que también se vincula con la Alianza Atlántica. Yo querría, lo que pasa es que ya no voy a tener tiempo, decir un par de cosas en torno a los inicios de la llamada transición. El tema también muy ambiguo porque dónde se coloca el inicio y dónde se coloca el final. Pero no hemos de olvidar que en la transición, antes de la llamada Plata Junta, en la cual se unen todas estas partidos y facciones y tanques de pensamiento, como el grupo Tácito en el cual estuvo Otero Novas, por ejemplo, pues hay dos grupos. El primero, la Junta Democrática de España, en la cual están, atención, Partido Socialista Popular, de Tierno Galván, que luego se subsumió o fue asumido por el Partido Socialista, la Alianza Socialista Andaluza, en la cual estaba Rojar Marcos, también muy próximo a estas personas, la Alianza Obrera de Castilla, Vidal Benito, otro señor que también estuvo en estos cenáculos, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España. Este es un tema absolutamente polémico, del cual habría que hablar en otro momento, la participación o cómo se movió el Partido Comunista en aquellos días. Frente a esto, Junta Democrática de España. Aparece otra estructura que se llama Plataforma de Convergencia Democrática. Es el mito de la democracia y la palabra España ha quedado fuera. Queremos vivir en una democracia. Lo de España lo podemos dejar a un lado. ¿Quién está ahí metido? Pues la Federación Popular Democrática de Gil Robles, por cierto, vinculadas a la democracia cristiana, una serie de partidos, la Unión Democrática de Cataluña, insistimos en la estructura de la que ya venimos hablando, la del País Valenciano, la Izquierda Demócrata Cristiana, y luego pues la Unión Socialista Española, USDE, el grupo de Ridruejo. El Partido Socialista
socialdemócrata español, Antonio García López, el obrero español con Felipe González y Mújica, del cual ya hemos hablado hace un momentín, la Unión General de Trabajadores de Pablo Castellano, por una vía que profundizaría en el anarquismo obrerista, parece ser, el Movimiento Comunista de España y luego la ORT y el Partido Carlista y el gallego socialdemócrata. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y para terminar, y perdón por estas velocidades, pero es que son muchas cosas, ¿no? Pues que a mí me parece que el federalismo está incubado mediante esa maniobra absolutamente interesada de cambio de escala, que es en lo que quiero yo incidir, y que nos ha situado ante una España como la actual, en la cual se plantea como solución lo que probablemente ha sido el origen del problema. Y yo creo que con esto podríamos ir cerrando. Como no va a poder ser, no va a haber ninguna intervención, porque a la 1 vamos a comenzar la mesa redonda. No obstante, felicitar, como no puede ser de otra manera, esta tesis también expuesta, tan difícil de labrar, de aquilatar, la prolijidad de autores y la vehemencia expositiva, a pesar del sueño y tal que la arrastramos, porque ahora, hay que decirlo, aquí don Iván, que tiene aquí el libro sobre la leyenda negra, que lo he leído con mucho gusto, un libro que está en Ediciones Encuentro. Ahí desvela bastante la leyenda negra de muchos catalanes nacionalistas, cómo han vendido ante, bueno, ya empezó con Voltaire, los franceses, y si no se les para los pies, claro, la gente se lo cree como tontos, ¿no? Entonces, en esta obra sobre la leyenda negra, los matices, por lo menos la riqueza para pensar de un modo distinto al suministrado por el establishment, me parece que es brillante. Hay muchos autores aquí también que si pudiera yo tener tiempo, claro que podría hablar de ellos. Están por ahí Pedro Insua, Tilana y tantos otros que escriben en el Catoglepas. Estas charlas, para los que llegan ahora, están en Nódulo TV. Están en Nódulo TV, no miro para nadie. Y entonces, bueno, pues además de eso, decir que claro, vienen sin cobrar, además de vosotros, que hay gente que viene de Oviedo, de Madrid, han venido y están de oyentes de Valladolid, y te quiero decir que nosotros estamos motivados bastante por la verdad, ¿no? En contra de muchas otras tesis. Hay que comer, eso es evidente, eso lo dice Aristóteles y cualquier pelagatos. Entonces se nos va a Barcelona, que yo quería que se quedara ahí con nosotros a cenar y a tomar copa, pero como es español, ahora va ahí a Cataluña, a la plaza de Cataluña, de España. Ah, mira, pues, es que se me va, es la televisión. Están todo el día con el más y ya te queda que esto ya... Y entonces, bueno, es decir que es un trabajo impro, ¿no? Venir un ser desde Madrid, luego tener que ir a Barcelona, no poder repostar y tener que dar ahí un mitin ante estos hombres, mujeres del pueblo, pues bueno, te enorgullece y nos enorgullece, ¿no? Y ahora 2 minutos de tomar aire y volvemos para hacer una mesa redonda de la función de la filosofía en España, con los 4 ponentes. ¿Ya está? Hoy sigue.